Protección presenta Cada historia tiene su fondo, un espacio virtual con los expertos de protección para resolver todas tus dudas sobre tu pensión. Gracias por conectarse con nosotros. Hola, buenas tardes. En nombre de Protección les damos la bienvenida a este conversatorio pensional. Gracias por haber aceptado esta invitación de Protección. Recuerden que ustedes pueden participar a lo largo de este conversatorio con sus preguntas, escribiendo al chat que encuentran en la parte inferior de las pantallas o también en Facebook. Nuestra cuenta es Protección SA. Lamentablemente en el tema pensional muchas personas han tomado decisiones equivocadas. El más reciente informe del Ministerio de Hacienda indica que el 95% de los traslados de ahorro individual a prima media han sido equivocados, en muchos casos irreversibles o que implican una no pensión o la pérdida de mucho dinero. También dice ese informe que el 75% de los traslados se hace con la asesoría de un amigo, un familiar o un compañero de trabajo. Por eso hoy estamos con ustedes, por eso hacemos este conversatorio, para poder responder todas las inquietudes que tengan al respecto y acompañarlos en su camino pensional. Están con nosotros dos expertas en el tema. Nos acompaña Tatiana Perecea, ella es ingeniera administradora con especialización en alta gerencia y un MBA en dirección de empresas. Tiene 16 años en protección en cargos comerciales, mercadeo y de canales de servicio. Y también nos acompaña Juliana Montoya Escobar. Ella es abogada, especialista en Derecho de la Seguridad Social. Tiene 11 años de experiencia laboral como funcionaria de la rama judicial. Es abogada consultora en la empresa privada y actualmente directora de Procesos Jurídicos de Protección S.A. Juliana, Tatiana, gracias por estar con nosotros y por este espacio. Gracias. Bienvenidas. Gracias. Les voy a explicar entonces la metodología o la dinámica que vamos a tener hoy. Ya tenemos una serie de preguntas que han enviado las personas que están conectadas. Voy a leer una a una las preguntas y les pido a ustedes que quien quiera contestar, levante la mano y al finalizar la otra puede complementar. ¿Les parece? Perfecto. Comencemos entonces con la primera pregunta. Es tal vez una de las más comunes y es ¿cómo es el régimen de prima media o colpensiones y cómo es el régimen de ahorro individual o fondos privados? ¿Quién quiere comenzar? Juliana, adelante. Bueno, Tatiana, y quienes están conectados, tendríamos que empezar diciendo que el fondo privado, pues los fondos privados pertenecen al régimen de ahorro individual y en nuestro caso, Protección S.A. Por su parte, el régimen público o el régimen de prima media está administrado por Colpensiones en su gran mayoría. Existen grandes diferencias entre ambos regímenes. El primero de ellos es que el Fondo Común de Naturaleza Pública es el fondo del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, donde, como su nombre lo indica, es un fondo común donde todos los aportes llegan a una gran bolsita, no se diferencia entre los aportes que realizan las personas de manera individual. Por su parte, en el régimen de ahorro individual, que administran los fondos privados, entre ellos Protección S.A., sí existe una cuenta de ahorro individual donde se depositan los ahorros, los rendimientos, el bono pensional o los aportes voluntarios que realicen nuestros afiliados. Existen también diferencias ya de índole prestacional, es decir, cómo me pensiono en uno u otro régimen. Podríamos empezar diciendo que en el régimen de prima media las personas se pensionan por vejez cuando alcanzan un número determinado de semanas, 1.300 semanas, y una edad que es 62 años hombres, 57 años mujeres. En el régimen de ahorro individual, protección como fondo privado, no es indispensable acumular un número determinado de semanas ni una edad, pues es posible, con base en el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, más el bono si existiere derecho a él, los rendimientos y los aportes voluntarios, pues pensionarse a cualquier edad de manera anticipada. Finalmente, tendremos que recaer en un tema que es la pensión o garantía de pensión mínima, porque también existe en los fondos privados la posibilidad de pensionarse con semanas y con edad cuando ese capital que acumulé en mi cuenta de ahorro individual fue insuficiente. En este caso no serán 1.300 semanas como en el régimen de prima media, sino 1.150 semanas, es decir, 3 años menos de cotización y a las mismas edades, 62 años hombres y 57 mujeres. Es importante tener en cuenta bajo esta figura que quien pretenda acceder en el fondo privado a la garantía de pensión mínima con 1.150 semanas no tendrá o no podrá tener una pensión o una renta o un ingreso superior al salario mínimo de manera
manera permanente. Eso será una exclusión para acceder a esta garantía de pensión mínima. También podremos decir que como diferencias entre uno y otro régimen, está que en el fondo privado, si yo no tengo beneficiarios de mi pensión de sobrevivencia que puedan continuar con ese derecho, pues existirán los saldos heredables, es decir, las personas que tengan la vocación hereditaria, porque no existe un cónyuge, un compañero permanente o unos hijos con derecho o padres dependientes económicamente, pues podrán acceder otras personas que tengan la calidad de herederos a ese derecho. A diferencia de Colpensiones, cuando fallece el pensionado o el afiliado y no genera derecho a pensión de sobrevivientes, pues el saldo acumulado por las personas a través de sus aportes que ha hecho durante toda su vida, harán parte de ese gran fondo común de naturaleza pública, no habrá herencia. Podremos decir también, entre uno y otro régimen, que en el fondo privado, como protección, existe una figura que son los excedentes de libre disponibilidad. Esto es, si el capital en mi cuenta me permite financiar mi pensión y adicional a esto, sin perjudicar el saldo mínimo de mi mesada pensional, del 110% del salario mínimo, existe un exceso de capital en mi cuenta, esos podrán ser entregados al pensionado como una suma única, a diferencia de Colpensiones que no existe la figura. En el régimen privado administrado por los fondos de pensiones existe la posibilidad de escoger en varias modalidades de pensión cuando me pensiono por vejez, unas contratadas con unas aseguradoras y otras directamente pagadas por el fondo de pensiones como el retiro programado. En cuanto a la pensión de invalidez y sobrevivencia, son pensiones o condiciones similares en ambos regímenes y en ambos es vitalicia. La pensión es vitalicia en el régimen privado que administran los fondos o en el régimen de prima media que administra Colpensiones. En ambos la pensión para las personas tendrá el carácter de vitalicia y en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo. Tatiana, ¿quiere complementar esta respuesta o avanzamos a la siguiente? Avancemos a la siguiente. Avanzamos entonces, la siguiente pregunta que nos llegó, como les decíamos, a través del chat o también de Facebook, nos pueden buscar como Protección S.A. y formular todas sus inquietudes. Aquí ya tenemos una, dice, es ¿qué tan bueno, de acuerdo con esa explicación tan completa de las diferencias, es estar en el régimen público o en un fondo privado? ¿Cuál es más conveniente? Tatiana. Hay una cosa que es muy importante y es que cada persona tiene unas características individuales, cada historia tiene su fondo. A eso nos referimos cuando decimos que la pensión de cada uno depende de su antecedente laboral, personal y de su proyección futura. Por eso, si bien hay unas similitudes entre los dos regímenes, también hay unas grandes diferencias y digamos que cada persona debe hacer su análisis particular porque dos personas no tienen la misma condición. Entonces, no es ni uno mejor ni otro mejor, es diferente y es particular para cada persona. Por eso se habla de la importancia de la asesoría personalizada. Así es. Exactamente, porque haciendo un símil, es como si uno se tomara la misma medicina que le recetaron a su vecino. Por eso es muy importante no automedicarse, haciendo el símil con la medicina. Y es como mis características personales, yo soy casada, tengo hijos y mi condición laboral, qué tantas semanas he cotizado, desde cuándo empecé a cotizar, son muy distintas a las de Juliana o a las de mi vecino. Por eso los expertos en pensiones son los que nos tienen que ayudar a tomar una decisión en un sentido o en otro. Juliana ya habló de este tema, pero nos piden profundizarlo y es, en un fondo privado, ¿cuáles son los requisitos para pensionarse y a qué edad específicamente se puede hacer? Recordemos entonces que en los fondos privados, como Protección S.A., no existen en principio unas edades ni unas semanas como requisito primordial para uno pensionarse por vejez. Porque lo importante en el fondo privado y en el régimen de ahorro individual es el capital que uno tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual. Ese capital que se acumula vía cotizaciones obligatorias, vía rendimientos, bono pensional y aportes voluntarios si fuera el caso, me debe permitir financiar una mesada del 110% del salario mínimo al año 94 actualizado a la fecha. Será un cálculo que realicen en el fondo de pensiones una vez sea asesorada la persona. Si ese capital que yo acumulé durante toda mi vida laboral me permite financiar una mesada bajo esos parámetros, no importará la edad, ya tengo el capital con el cual me pensiono.
Si ese requisito no lo logré cumplir porque mi capital no me permitió financiar una mesada bajo esas calidades, tendremos que pasar a un segundo escenario y es, tengo 1.150 semanas y si soy hombre, 62 años y 57 mujeres, pues si ese es el escenario, podré acceder a una garantía de pensión mínima con cargo primero a la cuenta de ahorro individual, es decir, esa pensión se inicia pagando con cargo a esos recursos que yo acumulé en mi cuenta y una vez se agoten, será el Fondo de Garantía de Pensión Mínima quien continúe con el pago de esas mesadas pensionales. Entonces es muy importante pues, enfatizar en que no hay una edad y unas semanas mínimas en principio, tendremos que atender primero al capital para luego descender, en caso de incumplir el requisito del capital, a unas edades y unas semanas para acceder a la garantía de pensión mínima. Yo quisiera complementar Claro que sí. una cosita, o más para redondear esta idea, es siempre que estamos cotizando, estamos cubriendo 3 riesgos, que son vejez, invalidez y muerte. Como mencionaba Juliana, para el tema de vejez, en un fondo privado no necesitamos ni edad ni semanas necesariamente, sino que el capital de la cuenta individual nos financie la pensión. En invalidez y en sobrevivencia, las características, los requisitos para acceder a esas 2 modalidades de pensión son iguales en los 2 regímenes. Eso es un tema muy importante porque comúnmente se confunde en esos 2 aspectos. Tenemos una pregunta que nos llega desde Facebook. Recuerden que nuestra cuenta es Protección S.A. Dice Elizabeth, en caso de quedar sin trabajo, ¿puedo reclamar lo que tengo ahorrado en la pensión? ¿Quién quiere responderle a Elizabeth? Juliana. Existe una figura y es la devolución de saldos. A ella solo se podrá acceder cuando la persona alcance 57 años mujer, 62 años hombre, el capital acumulado en la cuenta no le permita financiar esa pensión, pero tampoco haya logrado acumular esas 1.150 semanas. Solo a esas edades se podrá generar la devolución de saldos. Si la persona tiene edades inferiores a las que acabo de mencionar, no es posible que el fondo de pensiones le devuelva lo que tiene acumulado en la cuenta. Deberá necesariamente esperar al cumplimiento de esas edades para validar si no cumple con estos requisitos, capital y semanas. Si no cumpliera con ellos, es posible acceder a la devolución, pero solo a las edades que menciono, antes no. Y también quisiera hacer una precisión ahí para claridad de las personas, y es en el tema de la devolución de saldos y en el tema de la indemnización sustitutiva. La devolución de saldos en los fondos privados como protección está compuesta por todo el saldo de la cuenta individual, aportes más rentabilidad. Y hay un estudio de grandes números que nos muestra que en la cuenta individual el 70% es la rentabilidad y el 30% son los aportes. Es decir, que la devolución de saldos va a entregar, en caso de cumplir los requisitos, que cuando cumplas la edad o los requisitos de semanas no accedas a la pensión y te den una devolución de saldos, vas a tener tu cuenta con la capitalización de los aportes más los intereses. En el fondo de prima media o en el régimen de prima media se llama indemnización sustitutiva, que básicamente son los aportes indexados a la inflación. Ese es un punto que es una diferencia muy significativa entre los 2 regímenes y que cuando uno no alcanza las 1.150 semanas o las 1.300 semanas, se convierte en un diferencial muy grande para la decisión. Tenemos otra pregunta y con edad específica, escuchen bien. Si tengo 30 años, ¿me voy a alcanzar a pensionar en Colombia? ¿Quién quiere responder? Si quieres, Tatiana, adelante. Como hemos venido diciendo, la característica y la situación pensional de cada persona depende de nuestras características personales, laborales y la proyección a futuro. Cuando uno tiene 30 años es muy joven. En la medida en que uno empiece a cotizar a temprana edad, pues va a capitalizar mucho más su cuenta de ahorro individual y por ende tendrá derecho a una mejor pensión o prestación. Por eso es muy importante empezar a cotizar de una manera temprana. Los 30 años es una persona muy joven y hay una recomendación muy importante y es que como aquí la cuenta de ahorro individual se capitaliza, uno debería quedarse o estar en un fondo de ahorro individual o en un fondo privado como protección hasta faltando 11 años antes de la edad de pensión. ¿Por qué? Los 11 años antes de la edad de pensión es la edad máxima que determina la ley para que uno se pueda cambiar entre regímenes. Es decir, que si yo tengo 30 años, me debería quedar en un fondo privado hasta los 11 años antes de la pensión. En ese momento sí tomar una decisión, porque durante todo ese tiempo nuestra cuenta se está capitalizando con los rendimientos del fondo de ahorro individual. Y tomar esa decisión con la asesoría profesional, supone Así es, uno. siempre. Sí. Tenemos otra pregunta.
Desde Facebook nos dice Aura Sofía Gil Vera, ¿de qué se trata el bono pensional? ¿Quién quiere responder? Perfecto. Juliana. Bueno, el bono pensional representa, es un título valor en principio, representa los tiempos que las personas laboraron o cotizaron con un régimen anterior a la fecha de traslado. Es decir, si una persona inició su vida laboral en el año 80 y cotizó hasta el 95, 96 en el ISS, hoy Colpensiones, y en ese momento decidió trasladarse a un fondo privado como Protección, ese tiempo que cotizó antes de su traslado a Protección estará reflejado en ese bono pensional, que nos llegará a su cuenta de ahorro individual cuando se cumplan unos requisitos, como la edad de redención del bono, 62 años para los hombres, 60 las mujeres. Son tiempos que no se pierden porque a veces se genera mucha inquietud cuando las personas se trasladan de régimen pensando que esos tiempos los van a perder y que no van a ser contabilizados ni tenidos en cuenta para pensionarse. Pues no, no es así. Esos tiempos se representan en ese título valor que llamamos bono pensional y que ingresará a su cuenta representando todos los tiempos anteriores al traslado con unos rendimientos y una capitalización que permite acumular también el capital para poder lograr una pensión en el régimen de ahorro individual. Complementamos, Tatiana, seguimos. completo, sí. Seguimos entonces. ¿Qué es la doble asesoría? ¿Por qué se da? Desde hace unos meses estamos escuchando sobre ese tema. ¿Quién comienza? Tatiana. La doble asesoría, si bien surge como un requisito legal, ante la perspectiva que nos comentabas al inicio, Tatiana, del 95% de las personas que toman una decisión equivocada, particularmente en protección, lo tenemos como una filosofía de una asesoría transparente. La doble asesoría es una asesoría que se realiza previo a un traslado. En este momento empezó el 1 de octubre como a la vigencia de esta norma y lo que busca fundamentalmente es que las personas tomen decisiones informadas sobre su futuro pensional y su conveniencia o no de trasladarse entre un régimen y otro. Por eso para nosotros es muy importante revisar la situación personal de cada uno previo a un traslado. ¿Complementa Juliana o avanzamos? Pues coincido plenamente con lo que nos cuenta Tatiana. En realidad, pues el tema de la doble asesoría surge como una necesidad de brindar la información completa, oportuna y por parte de expertos a las personas que pretenden trasladarse de régimen para que la persona tenga todos los elementos objetivos y definitivos para tomar una decisión acertada. Hace parte de una política del Estado de brindar información transparente a los consumidores financieros, que ésta sea dada por las personas que tienen el conocimiento y en los tiempos oportunos. Se ha visto en masa pues traslados ineficientes porque no logran su expectativa pensional. Entonces la idea es que las personas antes del año 11 o antes de cumplir 10 años antes de cumplir las edades de pensión y que definitivamente tengan en su expectativa un traslado de régimen, pues acudan ante las administradoras de fondos de pensiones y ante Colpensiones a recibir asesoría de ambos regímenes. Entonces, quien hoy pretenda trasladarse de régimen y tenga 42 años mujeres y 47 años hombres, recibirá obligatoriamente una doble asesoría, es decir, doble es porque tendrá el fondo de pensiones privado y Colpensiones la obligación de mostrarle el escenario pensional en cada uno de los regímenes para que las personas cuenten con los elementos suficientes para tomar su decisión. A partir del año 2018, el octubre del año 2018, será obligatoria para todas las personas que de verdad tengan una decisión de traslado. En cualquier tiempo podrá hacerse, pero es importante tener muy claro que solo es viable o necesario acceder a esa doble asesoría cuando la persona tenga una intención clara de trasladarse de régimen. Hicieron las dos, Juliana y Tatiana, una aclaración sobre la edad para solicitar esa doble asesoría y coincide precisamente con una de las preguntas y es ¿quién debe solicitarla? Es muy importante la edad porque no es todos tendremos que ir a una doble asesoría en cualquier momento, sino en un momento específico de ese camino pensional. Así es. Importante puntualizar eso. Solo si estás pensando trasladarte de régimen. Y lo segundo es en los 42 años para mujeres y 47 para hombres. ¿Y por qué esas edades? Porque como mencionábamos ahorita, la última decisión uno la puede tomar cuando le falten 11 años antes de 10 años antes de la pensión, más 5 años que se constituyen en
el tiempo mínimo que una persona tiene para trasladarse entre regímenes. Entonces, si tú tomas una decisión faltándote menos tiempo y no estás siendo informada, pudiera ser una decisión definitiva y tener unas consecuencias que ya no pueden ser reversibles. Por eso es tan importante esas edades. Vamos a hacer una pausa con información también muy importante para ustedes, pero al regreso conversaremos sobre las modalidades de pensiones. Ya volvemos. Hola, soy Sofía y quiero contarte por qué tus datos son tan importantes. Con ellos, Protección puede entregarte una mejor asesoría y te da acceso a beneficios únicos. Pero también ayudarán a mis 540 amigos a cumplir el sueño de tener una biblioteca nueva. Cada persona que actualiza su información aporta a que esto se haga realidad. Es muy fácil. En transacciones, haz clic en ingresar en la parte de afiliados y pensionados para iniciar sesión. Una vez ingreses, busca en la parte superior el botón Mis datos y haz clic. También puedes ingresar a transacciones por el botón que encontrarás abajo de este video. ¿No tienes clave? Es muy fácil tenerla. Ingresa en Solicitar clave. Diligencia el paso a paso para la validación de tu identidad. Al final recibirá la clave en el correo que le diste a Protección. ¿No le has dado tu correo a Protección? Llama a la línea de servicio, visita una de nuestras oficinas o contacta a tu gestor o consultor para que él lo guarde y puedas hacer ese sueño realidad. Anímate a actualizarlos, es sencillo y nos harás muy felices. Continuamos con nuestro conversatorio pensional. Tenemos muchas preguntas. Vamos a hablar en esta segunda parte de las modalidades de pensión, pero antes, por favor, respondamos esta inquietud que nos llega a través del chat y de Facebook. De hecho, es reiterativa y es: ¿cuál es el capital mínimo que se debe tener para una pensión? Diferentes personas están preguntando sobre este tema. ¿Quién comienza? Juliana. Como lo hemos dicho de manera reiterada en el conversatorio y nos lo explicaba Tatiana hace un ratico, no existe una fórmula única para establecer cuál es ese capital mínimo, pues dependerá de la historia de cada uno. Recuerden que la pensión es como el ADN de las personas, no hay una historia similar a otra. Entonces dependerá de muchas variables, de la edad del cónyuge o compañero permanente, si esa persona tiene hijos, la edad de esos hijos, si tiene hijos inválidos, porque también cuentan dentro del cálculo de la mesada pensional. Entonces no es posible establecer cuál es el monto necesario o el capital necesario o el valor de la mesada pensional bajo una situación estándar, porque, repetimos, obedecerá a las condiciones particulares de cada uno de nuestros afiliados. Y lo que aplique para mi familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, probablemente no sea lo mismo que aplique para mi caso. Sí, así es. Exactamente. Y también una precisión clarísimo lo que dice Juliana, y es un mecanismo muy importante relacionado con el ahorro voluntario. Todos al momento de pensionarnos vamos a tener lo que llamamos una brecha pensional, es decir, que también es una idea que las personas con el salario que terminan su cotización o llegan a la edad de pensión, con ese mismo se van a pensionar. No necesariamente. Como ya lo dijimos en un fondo de ahorro individual, la cuenta, el valor acumulado durante toda la historia laboral va a ser el que determine el monto de la pensión, y en los régimen de prima media es de acuerdo a su historia laboral. Entonces, por eso siempre vamos a tener un gap, una brecha entre lo que ganamos y lo que vamos a recibir como pensión. Es una invitación muy importante a complementar a través de ahorro voluntario, productos como Más Protección que tenemos disponibles para ustedes, de manera que en el momento en que nos pensionemos, esa diferencia entre lo que ganábamos y lo que vamos a recibir como mesada pensional no sea tan grande. Luis Fer pregunta: si Protección se hace la quebrada, ¿mi plata de la pensión se pierde por ser fondo privado? Julián. No. En este punto es muy importante enfatizar en algo que a las personas les causa mucha curiosidad. Las sociedades administradoras, los fondos de pensiones son sociedades administradoras independientes de los patrimonios autónomos que administran. Es decir, los fondos de pensiones administrados conforman un patrimonio autónomo independiente financiera y contablemente del patrimonio de la sociedad administradora. De ahí que
al tener la persona una cuenta de ahorro individual en un patrimonio autónomo independiente de la sociedad, pues no correrán la misma suerte. No existe la posibilidad de que se quiebre la sociedad administradora y se quiebre el patrimonio autónomo administrado, porque constituyen dos entidades distintas. Y de ahí que las personas que tengamos en los fondos privados nuestras pensiones las tengamos individualizadas. Nuestros aportes, nuestros rendimientos, los bonos o los aportes voluntarios, si estuviéramos haciendo aportes voluntarios, estarán dentro de una cuenta de ahorro individual en un patrimonio autónomo independiente del patrimonio de la sociedad administradora. Avanzamos entonces con otra pregunta que tenemos aquí, es ¿cuáles son los tipos o modalidades de pensión? Juliana o Tatiana. Si quieres. Tatiana, adelante. Y ahí también es importante porque el término a veces genera confusión. Ahorita mencionábamos que existen tres características o tres formas de pensionarnos: por vejez, que es cumpliendo un capital mínimo para pensionarse en un régimen de ahorro individual, o semanas y edad en el régimen de prima media; un tema de invalidez y un tema de sobrevivencia. En el tema de invalidez y sobrevivencia, los requisitos para pensionarse son iguales en los dos, y los beneficiarios de pensión también son características iguales en los dos regímenes. Tatiana, para puntualizar respecto de las modalidades o formas de pensionarme, como lo decía Tatiana, la pensión de invalidez y sobrevivencia en cuanto a los requisitos y beneficios es exactamente igual entre el régimen de prima media administrado por Colpensiones y los fondos privados administrados pues, del régimen de ahorro individual. Para acceder a una pensión de invalidez y sobrevivencia, entonces tendremos que tener presente que la persona debe acumular o tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento o a la fecha de estructuración de su invalidez. Y estos requisitos de semanas o densidad de semanas serán los mismos si la persona está afiliada en Colpensiones o en un fondo privado, que es importante porque a veces se genera inquietud frente a la posibilidad de pensionarse por invalidez o por sobrevivencia en uno u otro régimen, y la forma como se liquida la mesada será de la misma forma también. Vamos a aprovechar la pregunta de Mauricio Valencia para envolver en ella diferentes inquietudes que tienen que ver con el mismo tema, y es el siguiente: si llego a fallecer antes de cumplir el mínimo de semanas y de edad, mi esposa tiene derecho a una pensión. ¿Qué diferencia aplica para este caso en ambos tipos de fondos, o en el régimen público y en el fondo privado? Va muy ligado a lo que mencionábamos en la respuesta anterior. Si la persona está afiliada a un fondo privado o a Colpensiones y fallece, tendremos que validar el cumplimiento de una densidad de semanas. Esto es 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento. Si la persona acredita esas 50 semanas en los últimos 3 años, deja el derecho a que sus beneficiarios accedan a una pensión de sobrevivencia, y sus beneficiarios serán el cónyuge o compañero permanente que acredite debidamente esta calidad, los hijos menores de 18 años y entre 18 y 25 años si acreditan ser estudiantes. A falta de estos, los padres que dependan económicamente de ese afiliado que falleció, y a falta de los padres, los hermanos inválidos que dependan económicamente de ese causante. Estos requisitos y estos beneficiarios serán los mismos para Colpensiones que para los fondos privados. Y quiero también, redondeando esta idea, un punto muy importante que también es frecuentemente desconocido por las personas. Cuando nosotros hacemos la cotización a través del empleador y a través de la propia cotización, estamos cotizando para nuestra cuenta de ahorro individual que hemos mencionado, y también hay una porción que se va para algo que llamamos seguro previsional. Ese es el seguro de vida más barato que hay en el mercado y nos está cubriendo para esas contingencias de invalidez o de fallecimiento. Esa era exactamente la pregunta siguiente de Juan Felipe Moreno: ¿cómo funciona el seguro previsional? Ok, dale. Perfecto, entonces, como les contábamos, nosotros de nuestro salario, o si somos dependientes de nuestros ingresos, hacemos un aporte a pensión obligatoria. Ese aporte es el 16%. Ese 16% debemos hacer una división. En el caso de los fondos privados, el 11.5% se va destinado
a acumular en la cuenta de ahorro individual para efectos de la vejez. Nos queda un porcentaje restante, el 1.5 adicional irá al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y sobre el 3 restante se pagará la comisión de administración de la sociedad administradora y la prima o la comisión que nos cobra la aseguradora de vida con la cual tenemos contratados los fondos privados, ese seguro previsional que cubre las contingencias precisamente de la invalidez y sobrevivencia. Entonces, ¿qué es el seguro previsional? Es el seguro que tenemos todos los afiliados a los fondos privados de pensiones y que nos cubre en caso de fallecer o de invalidar la prestación económica, porque normalmente cuando ocurren estas dos contingencias, la persona no tiene el capital suficiente en la cuenta para sustentar una pensión de él y de sus beneficiarios en su caso. Ahí entra la aseguradora del previsional a poner la suma adicional requerida para financiar esas pensiones de invalidez y sobrevivencia. A eso nos referimos cuando hablamos de un seguro previsional. Tengo aquí dos preguntas en una, dice. ¿Qué debo ganarme? A ver, si me gano un mínimo, ¿cuánto puedo percibir por pensión? Esta es la primera pregunta. Y la que digo que está relacionada es, ¿qué mínimo de semanas debo tener para pensionarme por el salario mínimo? Son como dos preguntas en una. Ok, si quieres. Tatiana. Ahí esa es una de las diferencias más grandes que tenemos entre los dos regímenes que hemos mencionado. Para acceder a una garantía de pensión mínima, en un fondo privado como protección necesitamos 1.150 semanas. En un fondo de prima media como Colpensiones se necesitan 1.300 semanas, es decir, aproximadamente 3 años más de cotización. Con esas semanas vamos a acceder a lo que se llama la garantía de pensión mínima en los fondos privados, es decir, que uno tendría una pensión por un salario mínimo de una manera vitalicia. Si uno se gana el mínimo, pues existen dos cosas, pues la pensión no puede ser inferior al mínimo y digamos que es proporcional al valor acumulado. Pero ahí hay una diferencia muy importante y es como hemos venido hablando, que la cuenta de ahorro individual es personal y se constituye por esos aportes que estamos haciendo durante toda la vida. Si un salario mínimo genera una rentabilidad adecuada, si el número de meses que se cotizan es adecuado, la pensión podría ser más alta en un régimen privado como protección versus un régimen de prima media que sí sería el salario mínimo. Juliana, ¿quiere complementar algo? Creo que ahí es importante puntualizar la forma en cómo se calculan las pensiones en ambos regímenes. Recordemos que en el régimen de prima media administrado por Colpensiones es fundamental la densidad de semanas o el valor sobre el cual yo cotizo en los últimos 10 años, porque eso constituirá el ingreso base de liquidación y con base en ese promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años estará dado el valor de mi pensión. Es decir, que si a edades muy tempranas coticé sobre unos salarios altísimos, tuve muy buenos ingresos, pero al final de mi vida laboral, durante esos 10 últimos años anteriores al cumplimiento de las edades de pensión, mi capacidad laboral o mi vinculación laboral sufrió una desmejora en cuanto al ingreso base con el cual yo cotizo, eso se verá reflejado en Colpensiones en el monto final de mi mesada pensional porque me la liquidarán conforme a lo cotizado esos 10 últimos años. Distinto ocurre entonces en el régimen de ahorro individual de los fondos privados, en donde lo importante es el capital ahorrado, el capital existente en esa cuenta de ahorro individual durante toda la vida, porque eso demarcará el valor final de mi mesada pensional, no los últimos 10 años. Entonces de ahí la importancia de hacer grandes esfuerzos de cotización a edades tempranas para acumular también unas muy buenas rentabilidades. Gustavo de los Ríos pregunta, para trasladarme de régimen, ¿es faltando 11 años antes de completar la edad o las semanas? Si quieres, Tatiana. Es 10 años antes de la edad. Es decir, para los hombres que se pensionan a los 62 años serían 52 años y para las mujeres que nos pensionamos a los 57 sería a los 47 años. Nosotros hablamos de un margen de un año, es porque digamos que no debemos dejar eso para el último día porque obviamente con el tema de la doble asesoría y el tema de los traslados, pues digamos que corremos un riesgo. Entonces nosotros queremos es que empecemos a analizar la decisión con tiempo suficiente para tomar una buena decisión y 10 años antes de mi fecha de cumpleaños de esas edades que les comento, es la última fecha para tomar la decisión. Luis Fer pregunta, si tengo varias personas a cargo, ¿en vida puedo definir quién recibe la pensión de supervivencia para que sea una sola persona?
Como lo decíamos hace un rato, dentro de la normatividad colombiana están regulados quiénes son los beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. En nuestro caso, pues en el caso de los fondos privados, aplica igual que en Colpensiones. Habrá que atender cuando un afiliado o un pensionado fallece, quienes acrediten la condición de beneficiarios. Hablábamos del compañero o cónyuge, de unos hijos menores o estudiantes, hermanos o padres dependientes económicamente. Si alguna de estas personas logra acreditar la calidad, no es posible desconocer su calidad de beneficiario y favorecer a alguien que tenga la calidad de heredero. Se privilegia a aquellas personas que logren acreditar su calidad de beneficiarios. Y finalmente, si nadie acredita la condición de beneficiario en los fondos privados, eso será masa sucesoral. Lo que quede en la cuenta de ahorro individual será heredable. Ahí sí entran los herederos a ejercer su derecho. Otra inquietud reiterativa tiene que ver con las implicaciones del traslado. ¿Qué implicaciones tiene trasladarse de un régimen público a un fondo privado, viceversa? Juliana o Tatiana. Tatiana. Si quieres, yo te ilustro como el tema. Trasladarse de un régimen a otro, pues como hemos venido diciendo, es una decisión personal que debe ser basada en mis características laborales y personales. 10 años antes, trasladarme es la última decisión, y 15 años antes también sería una implicación importante porque como me puedo trasladar solamente faltando 5 años, pues entonces digamos que ahí los 15 años me marcan una edad muy importante. Antes de esos 15 años, trasladarme de un régimen privado como protección hacia un régimen de prima media, básicamente debe mediar la asesoría para que sea la mejor decisión, pero hay que considerar el tema de la capitalización de la cuenta. Si yo me quedo en un fondo privado, pues voy a tener mi capitalización hasta que realice el traslado. Si me traslado para Colpensiones y me regreso nuevamente para protección o para un fondo privado, nos trasladan solamente los aportes sin capitalización. Entonces tienen unas implicaciones muy delicadas tomar esa decisión, por eso debe mediar una asesoría. Si no cumplo los requisitos de pensión, ¿qué pasa con el dinero o la plata que tengo hasta ese momento? Juliana. Ahorita Tatiana nos contaba qué ocurre cuando yo no logro acreditar los requisitos para pensionarme. Entonces recordemos primero que para poderme pensionar requiero un capital que me permita financiar una mesada del 110% del salario mínimo. Si no cumplo con ese requisito, descenderemos a las edades y a las 1.150 semanas. Si tampoco logro cumplir ese requisito, podré acceder en el fondo privado como protección a una devolución de saldos, que implica que la devolución completa del saldo acumulado en la cuenta vía cotizaciones. Si fue una persona trasladada de otro régimen con derecho a bono pensional, también será entrega del bono pensional, con los rendimientos y con los aportes voluntarios en caso de que los hubiera hecho. En Colpensiones, por su parte, en el régimen de prima media, no se llama devolución de saldos, es una indemnización sustitutiva y se hará devolución de lo cotizado con el IPC, sin rendimientos reales. Pregunta Manuel Santos, ¿una persona independiente está obligada a pagar pensión o cuáles son los requisitos? Y tiene otra pregunta, pero vamos primero con esta. Sí. Desde la Ley 797 de 2003, las personas independientes son afiliados obligatorios al Sistema General de Pensiones en Colombia. Y traslado entonces a Tatiana la segunda pregunta de Manuel Santos. Lo ideal entonces es al final de la vida laboral cotizar más alto que al inicio. Entonces, como hemos venido diciendo, cada situación es particular, pero si uno empieza a cotizar desde más joven en un fondo privado, va a tener una capitalización mayor de su cuenta individual. Entonces, inclusive la invitación es diferente, es cotizar muy fuerte los primeros años porque se pueda capitalizar mejor la cuenta. Y en el régimen de prima media sí tendría que ser mejor en los últimos 10 años porque, como mencionábamos, la pensión depende de ese IBL que se construya en esos 10 años. Cada historia tiene su fondo y en Protección le ayudamos a entender la suya para que tome siempre las mejores decisiones. Vamos a hacer de nuevo una pausa y ya volvemos para seguir hablando en este conversatorio pensional. Presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente.
La aplicación transaccional de protección, diseñada para dispositivos con Android Galaxy e iOS iPhones y iPad, permite conectarse con protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. Hoy están con nosotros Juliana Montoya y Tatiana Pérez, expertas en este tema, y tienen, señoras, muchas preguntas pendientes en chat y en Facebook, entonces vamos a optimizar estos últimos minutos para que podamos responder la mayor cantidad de ellas. Luisa Aristizábal dice, si uno ya cumplió las semanas, pero no la edad, los 57 años en mi caso, ya tengo 51, ¿es posible realizar una pensión anticipadamente? Juliana. En el caso de la persona que nos realiza esta consulta, tendríamos que recordar que es importante mirar el capital en la cuenta. Si el capital en la cuenta, independientemente de la edad, le permite financiar esa mesada pensional, podrá pensionarse de manera anticipada a la edad que la persona tenga, independiente incluso de las semanas. Yo quisiera aprovechar esa pregunta para hacer una cuñita que me parece muy importante, y es el tema, como estamos hablando de las pensiones, pensión anticipada o pensión en la edad cumplir la edad o las semanas, la cuña está relacionada con la revisión juiciosa y periódica que debemos hacer de nuestra historia laboral. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esa es una cosa que solo podemos hacer cada uno. Es decir, en caso de que yo me accidente o fallezca lamentablemente, nadie puede revisar qué pasó o dónde estaba trabajando yo hace 20 años. En ese sentido, tenemos servicios como la tapa extracto o como en la página de internet tenemos un servicio para revisar la historia laboral que nos permite revisar con qué empleadores hicimos nuestras cotizaciones, en qué periodos de nuestra vida, con qué salario de cotización, por cuántos días. Es muy importante hacer esa revisión oportunamente y periódicamente porque, como hemos hablado, eso hace parte de nuestra cuenta individual. Y en un momento determinado, si uno falleciera lamentablemente, pues su esposa o su beneficiario no va a tener esa información. Por eso es una invitación muy importante, sobre todo si queremos pensionarnos anticipadamente, pues obviamente tenemos que ser más juiciosos. Reinaldo Ávila dice, ¿cuál es el monto máximo que puedo hacer como aporte voluntario? ¿Quién le quiere responder? No existe como aporte voluntario un límite. Recordemos que Protección tiene fondo de pensiones voluntarias y dentro de la pensión obligatoria también existe la posibilidad de realizar aportes voluntarios. No existe un límite, lo podrá hacer en el fondo de pensiones voluntarias o como aporte voluntario en el fondo de pensión obligatoria sin una limitante en el tope, siempre que sea voluntario. APB nos pregunta y además insiste en el tema de canales y servicios que tenga Protección para las asesorías. Dice, no tengo un asesor asignado a mi cuenta. ¿A dónde puedo acudir para recibir esa asesoría y el cálculo de mi proyección para mi pensión en Protección? Si quieres, Tatiana. yo te contesto. O sea, lo primero es mencionar que la doble asesoría es muy importante, pero es siempre y cuando uno esté pensando en trasladarse. Ese es un elemento importante a considerar. Una asesoría general frente al tema de la pensión, con cuándo me pensiono, o qué requisitos, o las modalidades de pensión, etcétera, tenemos los canales dispuestos. Primero, uno se puede autoatender a través de nuestra página de internet, tenemos un micrositio destinado al tema en Infopensión. Tenemos la línea de servicio, las oficinas de servicio o nuestros canales que visitan las empresas. Pero lo más importante es, primero, revisar, que esa sí es muy importante, la historia laboral, como les mencionaba ahora. Segundo, para tomar una decisión de traslado, realizar la doble asesoría. Tercero, si me quiero informar, pues acudir a los canales en donde podemos tener una asesoría adecuada, pero además información al respecto. Y de acuerdo con esa respuesta, ¿qué se debe revisar en ese extracto? ¿Qué puntos específicos se deben entender? Juliana. Tatiana. Si quieres, yo te complemento por el tema que les mencionaba ahorita. En la historia laboral que podemos revisar en nuestra página de internet o en los extractos, se muestra un consolidado de las semanas que hemos cotizado a Protección, a otros fondos o a Colpensiones. La suma de esas semanas, digamos, es un elemento muy importante para tener en cuenta. El otro elemento fundamental para revisar es los últimos 3 años, que tengamos 50 semanas en los últimos 3 años, porque como mencionaba ahorita Juliana, ellos van a determinar si tenemos o no derecho a una pensión de invalidez o sobrevivencia en caso tal que se presentara ese evento. Y lo tercero a revisar es la continuidad de aportes, es decir, si tenemos alguna discontinuidad que no es real,
es decir, yo sí estaba vinculado a una empresa, sí realizaron mi cotización y no me aparece en el extracto, tenemos que ser muy cuidadosos para reportar esa inconsistencia, de manera que si es una deuda que el empleador no aportó en ese momento, pues hacer una gestión oportuna, o si se trata realmente de un vacío de una cotización, pues para no tener en cuenta en la cotización. Y unido al tema que nos cuenta Tatiana, creo que también es indispensable que los afiliados nos apropiemos de nuestros extractos, de revisarlos, pero también asegurarnos de mantener al fondo o a nuestra administradora de fondos de pensiones actualizados acerca de nuestra dirección de correspondencia, de a dónde queremos que nos llegue nuestro extracto, si por vía física o vía electrónica, y autorizar y actualizar esa información para que la tengamos con la periodicidad que el fondo está obligado a enviarla. Muchas veces las personas se olvidan de actualizar su dirección de correspondencia y de ahí pierden la continuidad y de la revisión de sus extractos, impidiendo controlar sus aportantes, quiénes fueron sus empleadores, por qué salarios cotizaron, si hubo o no periodos en los que las personas no cotizaron. Entonces, importantísimo uno apropiarse del tema de su extracto, revisarlo, pero sobre todo mantener muy actualizado a su fondo de pensiones acerca de la dirección donde quiere que le llegue su extracto. Una responsabilidad como de doble vía, no solo Sí. del fondo del régimen, sino también personal. Sí, Así y ahí es. también, como mencionaba Juli, de la actualización, muy importante el tema del correo electrónico y el celular, porque pues es mucho más expedito, nos llega más oportunamente los extractos y la información, y son dos datos que tienen mucha más permanencia en el tiempo que la dirección física. Entonces es una invitación a mantenerlos actualizados, especialmente el correo electrónico y el teléfono, porque son los medios de interacción más adecuados. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se distribuye lo que aportamos? ¿En ese fondo privado o en el régimen público? ¿Quién quiere responder? Julián. Bueno, en el régimen privado de las administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual, tenemos el mismo 16% que en Colpensiones, pero su distribución es distinta. En el fondo privado, el 11.5% de ese 16% irá directamente a la cuenta de ahorro individual del afiliado. El 1.5% irá al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y nos queda un 3% restante, el cual distribuiremos entre la Comisión de Administración de la Sociedad Administradora y el valor de la prima que me cobra la aseguradora del Seguro Previsional para invalidez y sobrevivencia que revisábamos hace un momento. Por otro lado, en Colpensiones tenemos el mismo 16%, pero aquí el 13% irá a la cuenta de ahorro, pues al fondo común que financia las pensiones de vejez. Recordemos que no hay una cuenta de ahorro individual, sino un fondo común de naturaleza pública, y con el 3% restante se subsidia la previsionalidad para cubrimiento de los siniestros de invalidez y de sobrevivencia y para gastos de administración de Colpensiones. Tengo varias preguntas que se relacionan con un mismo tema, y es ¿dónde se puede revisar las semanas cotizadas? ¿Se debe hablar de una aplicación o una app? ¿Sería posible consultarla por ahí? Tatiana. En este momento es una invitación a que la consultemos a través de Internet. Es muy fácil, es muy clara, y ahí tenemos, a través de la clave entramos a Internet, buscamos en la sección de pensión obligatoria historia laboral en línea, y ahí encontramos esta información. O en el extracto que acompaña a los extractos que se mandan con una periodicidad de cada 3 meses el extracto, y viene acompañada la historia laboral, una tapa extracto que es un resumen muy claro, creo que lo hemos simplificado muchísimo para la claridad de todos, y hay un detalle, en ese detalle de la historia laboral es donde podemos revisar cómo cotizamos, con qué empleador, en qué periodos, con qué salario. Como hacer un seguimiento de alguna manera, que no se acerque esa edad de pensionarse y tengan que devolverse en el tiempo a investigar cómo fue su historia laboral. Sí. O sea, también Incluso, puede ser un llamado. como veíamos ahora, hace un momento respecto al bono pensional, les contábamos que el bono pensional representa esos tiempos cotizados o servidos al ICE en su momento, o a otras cajas o empleadores del sector público y privado. La dificultad que representa revivir esos tiempos o reconstruir esas historias laborales cuando han pasado 20 o 30 años y apenas al momento de pensionarme, y contra el tiempo estamos reconstruyendo esas historias laborales que finalmente serán las que nos constituyan ese bono pensional. Entonces, es hacernos conscientes de vigilar esa historia laboral, que en algunos casos será la representativa del bono pensional, para que al momento de la pensión
este bono esté completamente reconstruido en su historia laboral y no haya inconvenientes con la redención y pago del mismo. Tengo otra pregunta. ¿En los fondos privados la pensión se acaba o tiene un límite? Si quiere, súper importante esa pregunta y muy importante que todos lo tengamos claro. En los dos regímenes la pensión es vitalicia y en el régimen de ahorro individual tiene una característica y es que es vitalicia, es considerando los beneficiarios y además si se generara un tema de herencia. Entonces, clarísimo que es vitalicia en ambos regímenes. Juliana, ¿quiere Así complementar? es vitalicia. No hay otra manera de entenderlo. No se acaban, no se quiebran. Así es. Tengo una pregunta de Valentín Cardona. Si una persona cotiza pensión en el extranjero, en España, ¿le sirve en Colombia? Sí, Colombia ha venido suscribiendo unos convenios de seguridad social con diversos países y entre ellos España, los que permite acumular esos esfuerzos de cotización cuando las personas tienen que salir del país por temas laborales, tienen la posibilidad de cotizar en otro sistema pensional como el español y por su parte había alcanzado un número significativo de semanas en el Colpensiones o en el régimen privado, podrá acumular semanas para una pensión de invalidez o sobrevivencia o una pensión de vejez. Quisiera complementar, no solo, pues digamos, las personas que viven en el extranjero también tienen una característica y es que pueden seguir cotizando en Colombia. Y al seguir cotizando en Colombia, por estar en el extranjero, no tienen que cotizar a salud. Es un tema importante que, como es una cuenta de ahorro individual, uno seguir cotizando puede tener derecho a una pensión futura. Paula Andrea Orozco pregunta, ¿qué sucede con el dinero en un fondo privado si una persona al momento de su fallecimiento, su última cotización fue hace más de 3 años? ¿Juliana o Tatiana? ¿Quién quiere responder? Juliana. Bueno, veíamos hace un momento que los requisitos para acceder a una pensión de sobrevivencia es lograr acreditar esas 50 semanas en los últimos 3 años. Si no logro acreditar esas 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, en este caso que es la pregunta, habrá una figura que se llama la devolución de saldos, igual que ocurre cuando la vejez y no logro pensionarme por vejez me devuelven los saldos, igual ocurre con la invalidez y sobrevivencia. Si no accedo a la pensión por no haber cumplido con el requisito de esa densidad de semanas, de esas 50 semanas en los últimos 3 años, el fondo me hará una devolución de saldos. Es decir, que la plata siempre es del afiliado. Eso es una característica muy importante y aquí es de vía devolución de saldos, que es la cuenta capitalizada y en Colpensiones es la indemnización sustitutiva, que es los aportes indexados a la inflación. Juan dice, ¿dónde puedo tener más asesoría pensional? Repitamos los canales. Página web. Ok, entonces, la asesoría pensional, lo primero, hay una acción pedagógica que es estar informados y revisar las características de esto donde estamos afiliados, nuestro régimen al que pertenecemos. En el caso de protección, es una invitación a que miremos en los canales como Internet. Ahí encontraremos un micrositio donde está toda la información de las características de pensión, esto que les hemos estado mencionando con un poco más de detalle. También tenemos la línea de servicio protección, que tenemos una línea nacional y tenemos una línea en cada una de las ciudades, la 018.000, 528.000 a nivel nacional. Y tenemos las oficinas de servicio y ya en las empresas. También es muy importante en el tema del empleador generar una conciencia que este empleador es un influenciador muy grande en las decisiones y clarísimo que es quien nos tiene que soportar, indicar frente a la pensión. Pero la asesoría, tenemos unas personas que visitan las empresas y ellos debemos acudir para asesorarnos. ¿Cuáles son las condiciones para pasarse de un fondo privado a otro fondo privado? ¿Hay unas condiciones? En realidad hay un término de traslado. Las personas que decidan trasladarse entre el régimen de ahorro individual de un fondo a otro deberán permanecer en uno u otro 6 meses antes de poder tomar una decisión de traslado hacia otra AFP, distinto a lo que ocurre entre regímenes. Si yo estoy en el régimen de prima media y deseo trasladarme al régimen de ahorro individual, a los fondos privados, tendré que permanecer 5 años en el régimen de prima media administrado por Colpensiones antes de poder tomar una decisión válida de traslado hacia los fondos. Entre fondos entonces son 6 meses y entre regímenes 5 años. Henry pregunta, cuando una persona cumple la edad para recibir la pensión, ¿le sigue descontando el concepto de pensión en su pago mensual? Tatiana. Si entiendo bien la pregunta, nos menciona es, yo estoy cotizando porque soy empleado de una empresa.
llega un momento en donde cumplo la edad o me pensiono anticipadamente, en ese momento ya empiezo a recibir una mesada pensional, en donde los descuentos que se hacen básicamente son relacionados con la salud. Ya no sigues cotizando a pensiones, sino que cesa la cotización a pensiones en el momento en que accedes a tener el derecho a pensión. Lo otro es, si yo durante todo el tiempo que estoy empleada, sí me hacen una cotización a pensiones. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero aprovechar estos últimos minutos para que retomemos esos mensajes muy importantes. Esta conferencia va a quedar grabada y habilitada para que muchas personas la puedan repetir y entender cada uno de esos conceptos en www.proteccion.com/asesoría. Pero el mensaje de fondo tal vez más importante es que cada historia es particular, cada historia tiene su fondo. Ese tal vez es lo que no podemos olvidar. Sí, y como tú dices, para redondear las ideas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay similitudes y hay diferencias en los dos regímenes, que lo que le conviene a mi vecino no es necesariamente lo que me conviene a mí, porque está marcado por mis condiciones laborales y personales y futuras. Y lo tercero es que me debo asesorar muy bien antes de tomar una decisión, porque muchas veces es irreversible y afecta al futuro mío y de mi familia. Y en ese sentido tenemos que ser muy responsables para no tomar decisiones equivocadas. Así es, complementando lo que nos decía Tatiana, es importante, y sobre todo si estamos dentro de esos 10 últimos años, valorar si mis condiciones laborales y personales permanecerán en el tiempo, porque eso impacta una decisión efectiva de traslado. Y siempre asesorarse de las personas expertas para que tengamos la mayor información posible y de manera oportuna antes de tomar una decisión definitiva de traslado. Juliana Montoya, Tatiana Pérez, gracias por este espacio, por esta asesoría tan completa. Esperamos haber respondido muchas de esas inquietudes, pero como decíamos, esta conferencia o videoconferencia queda grabada para que puedan repetirla y compartirla con amigos y familiares en www.proteccion.com/asesoría. Gracias de nuevo por este espacio. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por conectarse con Protección. Hasta la próxima. Protección presentó Cada historia tiene su fondo, un espacio virtual con los expertos de protección para resolver todas tus dudas sobre tu pensión. Gracias por conectarse con nosotros.